to thank you guys, the Arona Son Atlántico, and Ramon. It's been a real pleasure. Thank you very much indeed. And I hope you all enjoyed the talk. And Silke and I, as I said earlier, are honored. Sergio, thank you very much indeed for having me here. And I'm sure you have some questions, but thanks for watching. Pues espero que les haya gustado la charla de Rainer. Espero que quieran enseñaros cosas y luego que le hizo también soñar, ¿no? Con tantas vías marinas, tanto delfines, tanta biodiversidad, ¿no? Ahora, si quieres hacer una pregunta, pues entre Romero y yo, pues se lo traducimos y él también se lo español, por lo cual. Solamente un poco. Pues nada, si alguien quiere hacer una pregunta, le lleva un micrófono. Si me permito, como anécdota, antes de ayer fuimos a Océanos y salimos del puerto de los Cristianos y fuimos por la zona de la Cueva de la Ballena, por si la gente de aquí al lo sabe. Y cuando llegamos, ya hemos llegado, y él me comentó, dice, que yo todavía estaría en el puerto de Elizabeth, que todavía no había salido del puerto. Tardar más de una milla en salir del puerto, de nosotros a media milla ya tenemos las conexiones, a 2 millas tenemos los cetáceos. Buenas noches, Rainer. Todas las imágenes que salen del Sabrina Ryan son buceadores en apnea, ninguno con botella. Podría entender, creo que entiendo la respuesta de las ballenas. Pero el día que le sucedió el incidente con la ballena, están buscando tiburones. ¿Por qué no miren? Y no como ustedes. We did not wear cylinders. It was all on snorkel. So sardine run is 70% snorkel and 30% scuba. Only when there is a static bait ball and the visibility is good enough, you can scuba. Otherwise, it's all on snorkel. So this event was when I was inside the whale, I was on snorkel. Comenta que la pesca de la sardina suele ser un 70% en apnea y un 30% en botella, que realmente se sumergen cuando el agua es lo suficientemente clara para poder verlo. En este caso estaban haciéndolos con el snorkel, con apnea. Toda esa cantidad de ballenas que están en el puerto de Israel, ¿a dónde migran para tener sus crías? The breeder whale, minke whale, orcas, pilot whales, they stay around Port Elizabeth, todo el año, while the southern right whales arrive in South Africa around about July from Antarctica, and they stay until November, December, and then swim back into Antarctica. The humpback whales, apparently there is now on the east and west coast, every year they count about 22,000 individuals. Numbers are growing. And they also migrate from the Ivory Coast as well as from Antarctica to South Africa and back. It is now, while I was here, something disturbing came to my knowledge, which is that in future in South Africa, if a whale is stranded, the locals may eat it and consume it. It has not been a tradition, and I see that as a very alarming sign that maybe in the future, because again, without pointing fingers, but I do, without pointing fingers, there is a very big Chinese influence in South Africa, and it might be that in future some hunting in the southern hemisphere will take part again to feed the masses, and this is not good. So that's the first step, if you can eat the whales on the beach, which have been killed by accidents or whatever. Bueno, realmente comenta que algunas especies de ballenas y las orcas suelen quedarse alrededor de esta bahía, alrededor de Sudáfrica. Hay dos especies, la gran ballena
yuarte y la del sudafricana, que sí se mueven hacia a la Antártida, y otra que sube hasta Costa Marfil y baja. Luego menciona también que hay un problema, que hay algún tipo de ballena que se están dando casos alarmantes de que se hayan cazado para consumo. Él menciona, bueno, que viene un poco desde China, del consumo en China de esas ballenas, y que es algo alarmante que habría que controlar un poco. ¿Empezaste a interesarte por el mundo marino? That's a new question. Well, I was always interested, but I really only was grabbed by the ocean when I arrived in South Africa. I got there working for an advertising company, and then I got into tourism, and in tourism I focused on the marine side, and then from there I realized this is really where I want to be. It took me 2 years not to be seasick anymore, but I got through it, and we're doing our job, and I do what I love. Bueno, pues realmente comenta que es difícil un poco responder a esa pregunta porque siempre le ha interesado el mar, pero realmente no fue hasta el punto en el que llegó a Sudáfrica, que principalmente no fue por el mar, sino fue para trabajar en publicidad, y luego se pasó al turismo, y poco a poco, mientras su carrera fue progresando, pues ya se fue concienciando día tras día de la importancia del mar. Quiero preguntar si podía comparar cómo es ir a ver dolphines en comparación con Canarias. Aquí tenemos Olimpia, no nos cuesta tanto, como tiene una empresa que puede comparar el impacto ecológico en general con cómo se hacen cosas en Sudáfrica y comparándolo como se hace aquí en Canarias. Thanks for that question. Firstly, I was very impressed what I experienced here under Sergio's command. It's very interesting to see that obviously the coastline and the topography is completely different to where I am based, because you go out 4 miles and it's already very deep, which helps a lot in terms of saving energy and wasting fuel, because you get to the animals fast. Also, you can easily come back if the weather turns. So in that perspective, it is an awesome area. I was very amazed to hear the amount of people coming here to watch whales, and I was very pleased to see the interest, because the more people go out and look at whales, the more people have a relation to them and have an understanding that they need protection. I went to look, not personally, but read up about the area between the Canaries and Morocco, because friends of mine are running a sardine run business between the Western Sahara and Morocco has a very, very, very big sardine run industry. And as a matter of fact, because we have less sardines in South Africa, 30% of the sardines sold in South Africa are from Morocco. So I think very close to here, there is a lot happening which is happening in South Africa, but nobody has really looked into it in terms of tourism. Everybody is hungry and everybody wants fish, but at the end of the day, I think there is much more potential in looking and photographing and showing people what is out there. So I think there is still a lot of potential around the Canary Islands to do more, which will enhance people to understand we need to protect the ocean. Bueno, pues comparando un poco de donde él viene, y de Sudáfrica y de Canarias, estos 2 días ha estado saliendo con Sergio al mar, a avistamiento de cetáceos, y también a hacer sumergirse varias veces, y comenta que bueno, que la orografía de Canarias es especial, es mucho más sencillo y mucho más rápido poder salir a encontrarse con delfines o con otros animales que el tiempo que te lleva hacer eso en Sudáfrica. Luego comenta también
que no ha tenido la experiencia de visitar el espacio marino que hay entre Marruecos y el Sáhara con las Islas Canarias, pero como antes había mencionado, la pesca de sardinas allí también es muy importante en Marruecos, pero que sabe que no está tan explotado a lo mejor como puede estarlo en Sudáfrica. Menciona también que un ejemplo para que sepamos la riqueza que tenemos aquí y la cantidad de pesca o de delfines, que el 30% de la pesca el 30% de la venta de sardinas en Sudáfrica viene desde Marruecos.